El mártir de los corruptos. Hoy es martes, si no me equivoco, más o menos martes 1, hoy es miércoles 2. Miércoles 2. Ayer dije, creo que 10 de julio, estamos ya en agosto. Agosto 2023. Me tocó 2023. Me tocó ir al baño anoche. Ir al baño anoche. Pero encontré al pasar por uno de los cuartos de la casa, encontré una noticia con una pestilencia peor que la del baño donde iba a orinar. Era el famoso caracol. Que se ensañaban con un tal Nicolás Petro. Pero aquí la cuestión es el apellido, que tiene que ver esto con el presidente de la República de Colombia. Y a mí me llama la atención cuando hablo del mártir de los corruptos, es que a través de la historia, todos estos partidos tradicionales que desde los sistemas económicos feudalistas y esclavistas tienen una estela de inmoralidad, y de ahí donde aparecen las raíces de los actuales partidos que gobiernan en nombre de un sistema que ya es caduco, que ya en el mismo Estados Unidos es decadente, y que sin embargo continúan con las cuestiones democráticas, donde hay tantas corrupciones de todos y cada uno de ellos, pero que en este momento un tipo que todavía no ocupa un cargo gubernamental, sencillamente por tener el apellido del presidente de la República, se le asocia con corruptelas y con cuestiones, pero para manchar la imagen del presidente de la República, mientras todavía continúan y no le dan casi espacio a las declaraciones de Mancuso, no le dan casi espacio a las corrupciones de los Gerlain y la Merlano y los otros clanes que están bastante en boga a través de los últimos libros que han salido, pero que estas noticias de estos medios mediáticos se ensañan, y por eso el título de contra el mártir, los corruptos, el corrupto de los mártires. Cuando nosotros vemos que hace poco no se decía casi nada en Caracol, cuando se hablaba de Mancuso, casi no pasaron las declaraciones de él, nunca las pasaron. Y las cuestiones que tienen en boga hoy con este mártir de la corrupción, porque los estela de los partidos tradicionales, con toda su ignominia histórica, que no sé por qué todavía están como partido. La nueva geopolítica y el nuevo mundo ya tiene caduco a estos pensadores, a estas ideologías que están igual que el baño donde iba a orinar. Y al escribir esto veo noticias, pero inmediatamente pasan enseguida en las calles de las carreteras de entre no sé qué y no sé cuándo, atracaron a un tractomula y pitos y flautas, como dando la idea de que los anteriores gobiernos no existían esas cosas. Por lo tanto, no queremos volver más ni al centrismo democrático, de los cuales se levantaron varios congresistas podridos, que echan como ceniza, como barro, como arena, igual que el gato, a la caca, a la cantidad de asesinatos y crímenes de este partido, que no sé por qué está en el Congreso. Y se levantan inmediatamente de una parte y de otra, dando unas noticias que a mí
me dicen que las cuestiones que están sucediendo actualmente son noticias, igual que aquellas cuando se escribían cuestiones judías, cuando se escribían cuestiones para lectores no judíos, cuando se escribían nuevas noticias o buenas nuevas, como fue el caso del Evangelio de Marcos, por ejemplo, donde el interés y el beneficio serían para esta nación. Y este evangelio es el más corto de los cuatro. Los primeros discípulos se reunían en su casa en Jerusalén. Lo dice el libro de Hechos 12:12, mientras que la obra de Juan el Bautista fue un cumplimiento de Isaías 43, pero como no estamos, y de Malaquías 3:1 y de Marcos 1:4, como no estamos en cuestiones bíblicas, ni en cuestiones de religión, que esas son otras clases que se dan, vemos el mártir actualmente, un tipo que no está ocupando un puesto de alcalde, para pasar 3 horas en un noticiero, mientras que de Mancuso no se habló nada y se levantaron los congresistas opositores inmediatamente dando la idea de que el gobierno de seguridad democrática sí es el que necesita nuevamente el país, pero no saben que de estas causas provienen las violencias. Por ejemplo, a mí no me va a venir a hablar de violencia a nadie que tiene esclavos naturales, que de un orden de fuerza en un mundo en que la libertad es un privilegio aristocrático. Pero en cuanto la libertad surge como valor en la política, aparece el divorcio con la realidad y la realidad se percibe como una violencia intolerable. Cuando nosotros hablamos de cambio, estamos hablando de cambio precisamente y tenemos que ver el espacio-tiempo con los fenómenos de lo que se conoce como tiempo. Yo no necesito una máquina del tiempo para irme a la economía política esclavista y todas las barbaries que existieron contra la clase negra, la clase india, y de la cual vienen los famosos partidos que se encuentran muchos representados en el Congreso todavía y que ya no tienen nada que aportar al futuro. Por eso hay una nueva geopolítica y una decadencia de las culturas en las cuales vinieron estas cuestiones. Y Colombia, en cambio, para poder seguir subsistiendo, al menos sacudiendo de estas cuestiones, habla de un cambio. Pero esta gente se mantiene todavía con las noticias como si nos trajeran algo nuevo. Un individuo que no es gobernador, un individuo que no es presidente, un individuo que no es alcalde, creo que de pronto fue edil por ahí en algún barrio, que se roba, que tiene una camioneta de 200 millones. ¿Cuánto vale la de cualquiera de los tradicionales partidos políticos? Por mencionar nada más una camioneta de los Gerlain, o una camioneta de los Char, o una camioneta de los grandes, digamos, líderes de la costa atlántica. Que todos sabemos que hay cuestiones por ahí rodando en literatura como la Cosa Nostra, que es en sí la Costa Nostra, donde se revela una cantidad de cosas, y yo no veo pasando Caracol algo acerca de ese libro, ni ahora que habló Mancuso, al contrario, porque ¿por qué no montan en la silla de la paz al criminal y al narcotraficante del Centro Democrático y del uribismo llamado Castaño? Eso lo propuso el mismo Uribe, pero sin embargo le caen a un individuo que compró una casa. Hoy en día cualquiera es rico metiendo droga por ahí, vendiéndola, robando al fisco nacional, de la cual nos tienen cansados los partidos tradicionales. Desde la época de antes de Marcos Pérez ya se hablaban de los robos y saqueos de la clase que estaba en el poder, que eran los dos partidos tradicionales. Entonces estos partidos que nacen ahora, pero como la cuestión está, es el apellido del muchacho, quizás si tuviera otro apellido no hicieran caso, para ensuciar lo que realmente se está dando, y no la cantidad de hospitales que se están abriendo en La Guajira, dueña de minas de sal y de carbón y acueductos, y para que a esos pueblos que están totalmente olvidados por los partidos tradicionales. Sin embargo, se habla de una seguridad democrática con más de 2 o 3 millones de muertos y asesinatos y falsos positivos, y a eso casi Caracol no le dio sino unos cuantos rengloncitos, unos minutos, y enseguida pasan y te distraen con el partido de fútbol. Por lo tanto, yo, para hablar del tiempo, tengo que situarme en que hay una cuestión relativa, en que no podemos nosotros hablar del tiempo si no lo situamos en la cuestión matemática, porque el tiempo es un fenómeno
El tiempo es una cuestión que tiene que ver con el mismo universo, que tiene que ver con la misma génesis de la naturaleza, y que todo esto conlleva violencia. Yo no puedo buscar violencia en el fondo de un volcán porque es una cuestión natural, pero en el pensamiento ideológico y de los partidos, de la economía política y de los partidos políticos sí hablo de violencia, y se puede hablar que en el espacio-tiempo los anteriores partidos nos trajeron la violencia que tenemos desde hace 70 años y que todavía continúa, y continúan las mentiras y continúan el tapar la caca como el gato de las cuestiones. Por eso cuando hablamos del tiempo y tenemos que ver la cuestión matemática y el espacio, nosotros vemos las miles de millones de toneladas de dólares que han despilfarrado y los cuales han ido a las arcas de las clases poderosas de Colombia, porque siempre hay un fisco nacional en déficit y con deudas externas de un imperio que hoy en día se cae, llamado Estados Unidos de América. Un imperio que también tiene sus propias cuestiones, y por eso cuando hablamos de violencia no podemos olvidarnos que el mismo Génesis nos aclara la definición y nos dice que la violencia es históricamente un fenómeno humano. Yo no creo que se pueda hablar, como hace la Enciclopedia Universal, de violencia en la naturaleza. La naturaleza no tiene violencia a no ser porque sea una cuestión totalmente antropomórfica, y que sea el antropomorfismo quien habla ciertamente de la violencia de un terremoto, por ejemplo, pero se trata de un uso extensivo y, a mi parecer, abusivo de la palabra violencia, ya que no hay violencia en el fondo de los volcanes, a menos que veamos colisiones, no son violentas más que por metáfora. Por eso es que cuando nosotros analizamos si la naturaleza no es violenta, sí lo son los animales. Y el progreso mismo del sentimiento de la violencia ha conducido a los sabios a interrogarse sobre este punto. Y es sabido que muchos trabajos recientes se han dedicado en particular a la agresividad animal. Y lo habla Carl Lorenz. Son trabajos que parecen convergir hacia esta conclusión. Por lo tanto, nosotros, esa violencia del Centro Democrático Colombiano, no debe permanecer en el poder, ni nadie la va a apoyar en el futuro. No, y son prácticamente, a menos que con violencia y con las trampas de la compra de votos, de los dineros que un gamonal coloca directamente para sostener a estos miembros que se encuentran algunos en el Senado de la República y que se levantan enseguida cuando sucede algo, y que a través de sus medios de información inmediatamente le dedican 3 y 4 horas y todo el día a una cuestión de un hombre que no es gobernador, no es alcalde, no es nada, que se ha robado o tiene una camioneta de 200 millones de pesos y compró una casa de 500. Entonces, los miles de millones de pesos despilfarrados por los partidos tradicionales, de las bonificaciones y de los préstamos de cuando el dólar mandaba en el mundo, ya no, ya estamos en una nueva geopolítica, ya hay una nueva concepción del mundo distinta. Ya estas ideologías son caducas, anacrónicas, y por lo tanto no tienen nada que ofrecer al futuro. Necesitamos una sociedad distinta, una sociedad en que ya los que están en el fango y se han revolcado como el cerdo en la corrupción, en la inmoralidad, vengan a dar cátedra de moralidad en un Congreso de la República, como son los representantes del Centro Democrático y el otro partido de la U, el otro partido de no sé qué y el otro partido no sé cuánto. Este mundo va por otro lado. Y los que hablan precisamente y le caen y tapan con sus medios de comunicación. Por eso es que hoy en día, con la tecnología, que es la tercera esfera epistemológica y del conocimiento, se han destapado una cantidad de cosas que antes se tenían ocultas. De ahí que cuando voy al baño a orinar y encuentro y me paro un momentico, todos los opositores del actual presidente de la República, que apenas va a cumplir un año, ahora el 7 de agosto, y ellos que han durado 200 años en el poder,
todos los achaques se lo quieren poner a un presidente que todavía apenas está en su proyecto de gobierno. Y ahí vienen las grandes contradicciones a un pueblo que precisamente por su semianalfabetismo y analfabetismo y algunos incluso ilustres ignorantes van a lo que les conviene y no entenderán jamás lo que es la palabra sociedad, sociabilidad y lo social sobre lo individual. Y por eso es que estos países que nos crearon como individualistas se encuentran en su desarrollo, en atraso y en miseria. De ahí que mi diario lo comencé así para poder darle forma a esto del mártir de la corrupción. Por lo tanto, nosotros no podemos indiscutiblemente decir que no es el progreso del espíritu democrático el que da origen al concepto moderno de violencia. Es indiscutible, es el proceso del espíritu democrático el que dio origen al concepto moderno de violencia y lo coloca al mismo tiempo con un matiz peyorativo a partir del momento en que cada persona está llamada a la categoría de ciudadano, pero ese ciudadano está subordinado a través de la miseria, la falta de trabajo, el hambre, las desigualdades, que no todos tenemos que ser iguales, tener todos 7 camionetas, 8 piscinas, 4 casas. Hablamos de justicia social y de participación en las riquezas de un país, de todos los ciudadanos, no solamente para unos 4 o 5 que son los dueños y los que dominan la política nacional y dominan la economía nacional, y por eso nunca nos han traído un economista netamente que salga de las raíces de una Colombia o una Sudamérica. Todas nos trajeron de los esclavistas ingleses y de los ex-esclavistas europeos, y de ahí es donde tenemos una mentalidad totalmente alienada al individualismo. Por eso este título, El mártir de los corruptos, de Uribe a Petro. Continuaremos en la próxima con esta entrega.